Momento de recibir al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Ayer la mesa representativa de la Central Sindical se reunió y definió un paro general nacional de 24 horas para el próximo 15 de septiembre. Así marcan posturas sobre varios temas de actualidad, reforma de la seguridad social, situación económica, recuperación salarial, temas que abordaremos en esta mañana. Bienvenido, Abdala, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, ayer se definió el paro del 15 de septiembre. ¿Qué características va a tener? Y bueno, básicamente es un paro de 24 horas que da continuidad a la enorme manifestación que desarrollamos el 1 de mayo a lo largo y lo ancho del país y a la gran movilización del 7 de julio. Un paro general que además va a estar preparado con un proceso intenso de diálogo con el pueblo, donde se van a desarrollar barriadas a lo largo y lo ancho de todo el país, difundiendo la plataforma, explicando las razones del paro. En este caso es un paro que probablemente no sea solamente del PIT-CNT, porque nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de reactivar la intersocial, que es donde participan prácticamente todas las organizaciones sociales del campo popular, ONASPU, FUBAM, FEU, Redes Amigos de la Tierra, las distintas cooperativas, federaciones de cooperativas de vivienda, las distintas organizaciones con gran probabilidad se adhieran a esta acción. Ustedes recuerdan que el Secretariado Ejecutivo lo había previsto para el día 8 y sin embargo la propuesta que sale es al 15, porque justamente estas organizaciones, para considerar la posibilidad de que se adhieran a esta acción, nos pidieron una semana más y nosotros no tuvimos inconveniente en la mesa representativa. Así que todo indica que va a ser una acción bien importante, muy preparada, con mucha propaganda. Pero y con no va una a tener plataforma... un acto central. No, no está previsto un acto central. Sí está previsto que en horario de la mañana las trabajadoras y los trabajadores en cada barrio donde viven, organizados y encuadrados en esta acción del PIT-CNT, salgan a hacer barriadas a cada barrio difundiendo la plataforma. ¿Por qué se modifica o se realiza esa modificación teniendo en cuenta que por lo menos antes de la pandemia era habitual que en el marco de cada paro general hubiera un acto central? Es que nosotros nos manejamos con una metodología, digamos, amplia. Cuando nosotros queremos hacer una gran movilización masiva, paramos de 9 a 1 y la gente va al trabajo, va a la movilización y luego vuelve a su lugar de trabajo. El paro general de 24 horas está previsto como un momento de huelga, digamos, donde lo que es más importante es la inactividad laboral, digamos. Y en general no han habido, digamos, paros generales de 24 horas con grandes movilizaciones, sino... Recuerdo los 1 de mayo de 2020 y 2021, donde se desarrollaron grandes caravanas, pero en general cuando hay paro de 24 horas no hay grandes movilizaciones, sí cuando hay paro parcial. Ahora, Abdala, dentro del contenido de estas reivindicaciones está la reforma de la seguridad social, que en su momento se manejó que se hacía un paro por eso. ¿Qué más incluye esta Bueno, plataforma? la primera reivindicación es la necesidad de un plan que genere puestos de trabajo de calidad. Nosotros lo dijimos con mucha claridad el 1 de mayo, ya se han creado la misma o más cantidad de empleos que los que habían antes de la pandemia, pero son empleos de menos calidad. Alrededor de un 40% de los nuevos empleos generados son los jornales solidarios o el plan ABC de aquí, digamos, de la Intendencia de Montevideo, que son lugares de trabajo que apenas llegan a los 10.000 pesos mensuales y que no trabaja la cantidad de horas necesarias como para sobrevivir. Hay un desempleo enorme. Ustedes estaban leyendo una noticia que por día la gente come, digamos, en ollas populares por arriba de los 150.000 personas. Y por tanto es un paro por trabajo de calidad, contra la carestía, contra el costo de vida, contra el aumento de la edad de jubilarse y de los años de trabajo para jubilarse, pero también es en defensa del salario real, de la negociación colectiva, por una rendición de cuentas donde el Estado juegue un rol contracíclico, esto es que invierta en vivienda, en salud, en educación, pero en particular en vivienda para generar puestos de trabajo de calidad. Tiene que ver con la defensa de las empresas públicas, tiene que ver con un rechazo expreso, esto es nuevo, porque la reunión fue el día lunes, a los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios, digamos, del sector turismo, gastronomía, de los sectores que fueron quedando para atrás. Sí, el PIT-CNT ya hizo saber su postura negativa al plan de recuperación que propuso el gobierno, que es a 4 años. ¿Cómo viene el diálogo con el gobierno justamente? Y está muy difícil, porque ellos dijeron, no solamente en la campaña preelectoral, que la gente no iba a perder salario real,
sino que durante la pandemia dijeron que las pérdidas de salario real que provocaba la pandemia se iban a recuperar en la actual administración. Y ahora viene a una negociación del segundo semestre del 2022 a plantear convenios de 4 años y en donde contra una deuda, podría decirse desde el punto de vista del salario real, de un 10,90 y pico, están planteando apenas un 9 con algo, con lo cual inclusive en esos 4 años no se termina de recuperar el salario perdido. Entonces, obviamente que no están honrando su compromiso, no están honrando la palabra dada, y bueno, obviamente por eso también el PIT-CNT rechaza esos criterios de manera firme y contundente. Ahora, ¿se podría aplicar otra fórmula? Porque estamos hablando de las empresas que estuvieron más afectadas por la pandemia y que todavía no recuperaron la totalidad de su funcionamiento. Estamos hablando de empresas vinculadas al turismo, agencias de viaje, transporte. Esa actividad todavía no se pudo recuperar normal y probablemente no lo pueda hacer en la próxima temporada por la situación en Argentina, ¿no? Bueno, pero si tú querés honrar ese compromiso y es complejo, en primer lugar, tú tienes que salvaguardar el 100% del IPC. Y esa recuperación la tenés que dar como necesaria. Probablemente ahí las partes podrían discutir el ritmo de esa recuperación. ¿No es verdad? Pero en realidad los que dijeron que el salario se iba a recuperar en la actual administración fueron ellos. Entonces, si tú quieres, puedes desarrollar un convenio colectivo abordado por las partes, porque el convenio colectivo no es para las empresas que cerraron, es para las empresas que están en actividad, en donde paulatinamente se vaya recuperando. Estos criterios no satisfacen ni siquiera ese aspecto, ¿no? ¿Cómo o qué propuestas tiene el PIT-CNT para ese sector, por ejemplo, ante las críticas que han realizado? Y bueno, obviamente que toda vez que se promueve, por ejemplo, el turismo interno, eso implica el mejor disfrute de la licencia, del salario vacacional, de que haya mecanismos promocionales para que los trabajadores puedan efectivamente disfrutar de su licencia ahora cuando venga el verano. Si se quiere, nosotros hemos planteado una cosa que el Poder Ejecutivo nunca auspició ni estuvo de acuerdo, que es ir a un diálogo social por el trabajo de calidad, en donde participen las cámaras empresariales, donde participe el Poder Ejecutivo y el movimiento sindical. Bueno, allí podrían surgir propuestas de distinto tipo, ¿no? Pero bueno, cada vez que hacemos un planteo de diálogo, cada vez que hacemos un planteo de discutir constructivamente para generar trabajo de calidad, nos encontramos con una muralla bastante importante. Siguiendo con el tema rendición de cuentas y toda esta situación que se está atravesando, las movilizaciones que se vienen, ayer estuvieron en la que realizó el intergremial de la Universidad de la República, así donde se cortó la calle, se realizaron, para los televidentes que no estaban viendo subrayado, clases abiertas en la calle, y luego se trasladaron al Parlamento donde se seguía discutiendo el proyecto. ¿Entienden que la fuerza que ha tomado la intergremial, los sindicatos de la educación en general, los propios gremios estudiantiles fomentaron, por ejemplo, que ayer no se acompañara la eliminación del excedente de Fondo de Solidaridad para la universidad? Bueno, no te quiero entrar en detalle. Lo que sí quiero decir es que es otro despropósito que se haya ensalzado tanto durante la pandemia a la innovación científica, a la investigación científica, y que en definitiva no nos acerquemos 1 milímetro hacia el 1% del Producto Bruto Interno hacia la investigación. Y además es realmente un despropósito que no se hayan asignado partidas adicionales al ámbito donde nace toda la investigación, que es nuestra Universidad de la República. Por tanto, todas las acciones que tienen que ver con salvaguardar, defender la autonomía universitaria, su cogobierno, que haya un presupuesto justo, nosotros lo vemos como un componente central del desarrollo del país y acompañamos, ya no el planteo solamente de los gremios universitarios, sino del propio rector de la universidad, de la democracia universitaria y de la institución Universidad de la República. El discurso del gobierno, y Lore creo que piensa lo mismo, va en un sentido opuesto a ese, que se sigue apoyando la investigación, se crea una agencia audiovisual. Sí, ¿Por pero qué creen que la agencia, lo han dicho, digamos, los propios científicos cuando se reunieron con el PIT-CNT, que bienvenida la inversión en la agencia audiovisual, pero eso no tiene nada que ver con la investigación científica, ¿no? Es decir, no se puede poner todo en la misma bolsa porque, en definitiva, una cosa es una expresión que nosotros también estamos de acuerdo, digamos, que pondera la creación artística, el arte, la realización, y otra cosa es la investigación científica. Lo decían los propios científicos. Nos decían a nosotros
nosotros no tenemos nada por contrario de que se invierta en esa materia. Ahora, con respecto al 1% del Producto Bruto Interno a la investigación, no tiene nada que ver. Ahora, que no haya progresado el adicional del Fondo de Solidaridad que pagan los egresados, ¿cómo lo ve el PIT-CNT? Está bien que la universidad, digamos, necesita esos fondos, lo explicaba acá en Arriba Gente hace unos días el rector, esos 15 millones de dólares, pero bueno, ¿de dónde salen, no? Ahí sí hay otra discusión. Y bueno, si hay gente, ayer salía un informe de nuestra filial AEBU, que establece que en los primeros meses de este año los depósitos crecieron en 40.000 millones de dólares, los depósitos del sector de los agronegocios, el que está capitalizando determinados volúmenes de exportación y con determinadas materias primas, digamos, volúmenes y precios en la exportación, digamos, de nuestra dotación de recursos naturales, que nosotros el 1 de mayo decíamos que eran 9.000 millones, a esta altura son 40.000 millones, vaya si el país tendrá dinero como para solventar sus actividades básicas como la educación, no solamente la universitaria, la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, la educación técnica, pero bueno, acá hay otras prioridades, ¿no? Es decir, acá hay mucho dinero, el problema es que está mal repartido, nosotros tenemos una crisis de desigualdad. Crece el Producto Bruto Interno, se achica la masa salarial, los empleos nuevos que se generan, digamos, son de peor calidad que los que habían antes, la gente come en las ollas populares, hay carestía porque los exportadores trasladan al mercado interno los precios internacionales de las materias primas y todavía hay gente, mientras hay hambre, hay gente que puede depositar 40.000 millones de dólares en el sistema financiero. Bueno, el gobierno y los analistas señalan que la inflación no es un fenómeno solo que sea en Uruguay, sino que está pasando en todo el mundo, ¿no? Se puede ver en Estados Unidos, etcétera, y que de alguna manera reclamar eso es injusto porque no es una variable que el país por sí mismo pueda controlar, ¿no? Sí, pero lo que está mal es que suba todo menos el salario, ¿no? Porque a nosotros no nos interesa la cantidad de ceros que tenga el salario, nos interesa qué es lo que se puede comprar con el ingreso de un trabajador. Y además no está nada bueno que haya rebaja salarial porque no es solamente una rebaja salarial, va inmediatamente para los jubilados. Porque hay que recordar que en Uruguay los jubilados ajustan sus pasividades en función del índice medio de salario. Si hay rebaja salarial, hay rebaja de las jubilaciones. Y tampoco tenemos que olvidar que para todos aquellos sectores que comercian, que producen industrialmente o de manera agropecuaria para el mercado interno, si se deprime la masa salarial y las jubilaciones, esa gente no puede realizar su negocio de vender en el mercado interno, ¿no? Es decir, es toda una cadena que en vez de, unos engranajes que en vez de funcionar positivamente empiezan a funcionar al revés. Acá sube todo menos el salario. Usted hablaba recién de ese diálogo que se necesita más amplio con las cámaras empresariales, con los trabajadores, organizaciones, Ministerio de Trabajo. ¿Qué propuesta se le puede llevar al Ejecutivo por lo pronto para ver de qué manera solucionar? Usted decía, el sector turismo va a tener una recuperación de acá a 4 años, la inflación está por las nubes, el salario real está complejo también, se puede comprar menos con el mismo sueldo. ¿A qué apela el PIT-CNT con todo esto? Y bueno, yo te puedo comentar que el presidente de la República, en una conversación con el PIT-CNT, nosotros planteamos utilizar la capacidad de compra del Estado para el armado de proveedores industriales nacionales, digamos, a través de las compras públicas, a través de sistemas que ponderen y promuevan el trabajo de calidad. El poder de compra del Estado es una cosa que se utilizó en todos los países que han logrado desarrollarse y lamentablemente el presidente me dijo a mí que estaba de acuerdo con esa propuesta, pero luego cuando fuimos a conversar al Ministerio de Economía no se hizo nada para implementar esa idea. Y eso pueden llegar a ser miles de puestos de trabajo. Entonces, el problema es que ellos tienen una ortodoxia macroeconómica que el mercado resuelve, y el mercado lo que resuelve es la de los intereses de los más poderosos, no de las grandes mayorías que viven del trabajo. ¿Cómo califica la actual relación del PIT-CNT con el gobierno? Presidente, ministro de Trabajo, que ha habido respides. Es una relación respetuosa, pero fría. Yo siempre digo que cada vez que el Poder Ejecutivo necesita hablar con el movimiento sindical, con los sindicatos o directamente con el PIT-CNT no hay problema, y al revés tampoco, ¿no? Pero obviamente que son tan dispares los caminos, las propuestas, las visiones, que es una relación sumamente fría, ¿no? ¿Qué pasa? Con el ministro de Trabajo también, lo digo porque una de las reivindicaciones que están en la plataforma tiene que ver con la reforma de la seguridad social y el ministro ya salió a decir que todavía no hay un proyecto acabado, es un tema que recién se está discutiendo y que el PIT-CNT ya hace este paro, que es una medida, digamos, de
de la gama de medidas la más contundente, la más alta, y sin embargo ya la aplica cuando todavía no hay un proyecto concreto. Sí, pero yo no sé en qué país del mundo tiene que ser un movimiento sindical muy adocenado, muy, digamos, cooptado por el sistema. Te aparece un anteproyecto que simultáneamente aumenta la edad de jubilarse, aumenta los años de trabajo y rebaja las jubilaciones, que no es un proyecto de seguridad social, es un proyecto de reforma jubilatoria que se hace en función, digamos, de que se analiza determinado déficit en la financiación de la seguridad social, pero no se toca nada de ninguna nueva forma de financiación, que habla de seguridad social, pero no toca la atención a la primera infancia, la discapacidad, el sistema de cuidado, sino solamente las jubilaciones. Yo no sé en qué país del mundo, ante un proyecto de ese tipo, el movimiento sindical se puede quedar quieto. Y acá hay un movimiento sindical que defiende los intereses de la clase trabajadora y que es un movimiento sindical de lucha. ¿A quién se le puede ocurrir que presenten un proyecto de este tipo y no pase nada? Obviamente que frente a un énfasis de este tipo, el movimiento sindical se iba a movilizar. Capaz que no era un paro general o era una movilización, Abdala, pero obviamente tal vez que nos íbamos no se a podía movilizar. apelar a otro tipo de diálogo, de contrapropuesta, de No marcar quisieron diferencias. Ellos no quisieron diálogo social. Ellos hicieron una comisión técnica de gente que en un escritorio hizo una reforma y yo quisiera saber qué reforma Bueno, en la harían. primera comisión de expertos había representación del PIT-CNT, Sí, pero estaba representante de los trabajadores. no participación orgánica y directa del PIT-CNT. Sí participaron técnicos que militan, digamos, en las filas del PIT-CNT, pero eso es una cosa, otra cosa es un diálogo social, ¿no? Es otra cosa bien distinta porque ahí uno establece posiciones, compromisos, responsabilidades. Claro, lo que se y señala hace en un la acuerdo línea que luego se defiende. de lo que decía Lore es que esto es un anteproyecto que puede ir teniendo modificaciones de cara a, o sea, hasta que llegue al Parlamento. De hecho, Bueno, se está analizando por el Frente Amplio, todavía no se ha expedido al respecto, lo mismo pasa con la coalición. Bueno, la coalición de gobierno hay que ver qué dice, ¿no? Porque en realidad por ahora es un proyecto del presidente de la República, pero vamos a ver qué dice la coalición. Ahora, nosotros ya nos manifestamos, aunque estamos estudiando el proyecto con la mayor rigurosidad posible, porque es un proyecto que recorta derechos. ¿No sobrevuela un poco esta idea de que es sistemáticamente una oposición a todo lo que define el gobierno? No sé, yo qué sé, cuando la pandemia nosotros tuvimos una actitud absolutamente responsable con el cuidado de la salud. Todos los sindicatos y los dirigentes sindicales convocaron, digamos, a que la gente fuera responsable, se vacunara, se cuidara. Nosotros pusimos a disposición acuerdos en el marco del INEFOP, inclusive para cosas que el INEFOP no tiene establecido, como porcentajes, partidas para los monotributistas que se financiaron con fondos en donde el gobierno tiene un atraso enorme en poner lo que tiene que poner y que se han financiado directamente, en su mayoría, con aportes de los trabajadores y de los empresarios. Es decir, yo creo que aquí hay un movimiento sindical responsable. No hay un movimiento sindical amarillo. Si hay un ataque, digamos, a los intereses de los trabajadores, aquí va a haber un movimiento sindical que se va a movilizar. Y sí, puedo entender que al gobierno no le guste, pero bueno, es parte de la democracia, ¿no? Abdala, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Cerramos por aquí la charla con el presidente del PIT-CNT. Son las 9 de la mañana con 20 minutos.